Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno, qué maravilloso de que una vez más estamos aquí para compartir con vosotros estas riquezas de Cristo. Estamos tocando el punto en cuanto al pastoreo. Oh, cuánto escasez hay de este punto hoy día realmente entre las iglesias, los hermanos. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos el cuidarnos, el pastorearnos, el amarnos los unos a los otros. El Señor Jesús mismo lo dijo: amaos los unos a los otros. Este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y el apóstol Pablo muchas veces repetidamente nos encarga también el amor entre nosotros. Queridos hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso, de que podamos ser aquellos que nos amamos los unos a los otros con el amor de Cristo, este amor que nos constriñe. Oh, gracias Señor Jesús por este día. En esta mañana te pedimos que tú nos laves con tu sangre preciosa. Señor, venimos a ti, a la fuente de la vida. Tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso venimos a ti en esta mañana con un corazón abierto, para que tú ensanches nuestros corazones de tal manera que todos los hermanos y las hermanas puedan caber en nuestro corazón. Señor Jesús, pero necesitamos ese corazón que tú tienes. Queremos llegar a ser una réplica, una duplicación de lo que tú eres, Señor, aquí en la tierra. Señor, fluye tú a través de nosotros. En esta mañana, Señor, a través de esta emisora de radio, limpia la atmósfera, las ondas, para que pueda llegar a muchos rincones y a muchos hogares, y aún la grabación que se haga, muchos puedan llegar a esta palabra. Señor, consuélanos tú en esta mañana, pastoréanos, nútrenos. Oh Señor, cuánto te necesitamos. Señor Jesús, te amamos. Gracias porque una vez más, Señor, sentimos tu presencia aquí con nosotros, y no solamente con nosotros, sino aún dentro de nosotros. Señor Jesús, te amamos. Amén. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso que podamos estar siguiendo hablando del pastoreo. Ya hemos gastado 2 bosquejos en cuanto al pastoreo. Estos bosquejos fueron dados por los hermanos en el año 2006 en cuanto al pastoreo. Hemos abarcado el mensaje 1, que ahí se dieron 2 mensajes, y el bosquejo 2, que también se dieron otros 2 mensajes, y hemos pasado el bosquejo 3 y 4, pero entramos en el 5. ¿Por qué hemos pasado el bosquejo 3 y 4? Porque esos 2 bosquejos se darán en otro momento, ya que va dirigido exclusivamente a los ancianos, a los pastores y a los hermanos responsables en la vida de la iglesia. Entonces, vamos al bosquejo número 5, y el título general es tomar el camino del pastoreo. ¿Con qué propósito? El propósito de predicar el evangelio y avivar la iglesia. Necesitamos ser aquellos que avivamos la iglesia. Así que, hermanos, cuánto necesitamos de este Jesús viviendo en nosotros. Hay aquí un versículo que dice en 2 de Corintios, porque el amor de Cristo, dice el capítulo 5, el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice, habiendo juzgado así, que uno murió por todo, por consiguiente todos murieron, por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Yo creo que incluso necesitamos apoderarnos de este versículo, ya que es para nosotros. Dice, por consiguiente todos hemos muerto. Una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y estamos en Cristo, hemos pasado por la cruz. Dice, por consiguiente todos murieron. Dice, y por todos murió. ¿Para qué? Los que viven, dice aquí, es decir, para los que vivimos,
ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por ello y fue resucitado. ¡Qué maravilloso! Gracias, Señor Jesús, porque en esta mañana, Señor, nosotros podemos disfrutar que tu amor nos constriñe y que realmente fuimos crucificados juntamente con Cristo, contigo mismo. Y tú nos hiciste y nos resucitaste y nos diste vida eterna. Señor Jesús, ahí aquí otro versículo dice, porque todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, con Cristo, y Él mismo nos dio el ministerio de la reconciliación. Maravilloso. Queridos hermanos, este Cristo tan rico, el que no conoció el pecado, por nosotros se hizo pecado, para que ahora nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en Él. Oh, ¿esto no te anima? ¿No te alienta a seguir adelante con este Cristo que se ha forjado en nosotros, que se ha mezclado con nuestro espíritu y hemos llegado a ser un solo espíritu con Él? Tú puedes decir, ¿cómo que nosotros hemos podido llegar a ser un solo espíritu con Él? La palabra nos lo confirma, y esta palabra fue dada por el aliento de Dios. Fue, expresada por Dios. Y es cuando dice esa palabra que es la reconciliación. Esa palabra que realmente nos consuela. Fue inspirada por Dios y fuimos justicia de Dios en Él. Oh, esto es algo maravilloso. Así que necesitamos vivir esta persona maravillosa. Ahora, ¿cuál es la reconciliación que ministraba Pablo? La reconciliación que Pablo ministraba. Yo he leído varios libros que se refiere a este tema, pero ninguno de estos libros señala que el ministerio de la reconciliación no consiste simplemente en traer a los pecadores de vuelta a Dios. No, el reconciliar a los pecadores para traerlos de regreso a Dios no es todo, hermano, sino el introducirlo a los creyentes plenamente en Dios. Ese es el deseo de Dios. El mismo Cristo cuando vino para introducirnos en Dios. Aún Él oró y dijo, Padre, para que donde yo esté, ellos también estén conmigo. ¿No es maravilloso esto? Él cuando dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. El propósito, el deseo del corazón de Dios en su encarnación era introducirnos dentro de Él. Y esto lo podemos ver incluso en la parábola de la vid verdadera. Cuando el Señor dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. ¿Qué diferencia hay entre la vid y los pámpanos? Todo pertenece a la vid. Nosotros hemos sido incorporados, introducidos en este cuerpo maravilloso. Así que el propósito de Dios es introducir a los creyentes plenamente en Dios mismo. Por tanto, no es suficiente ser simplemente de ser devuelto a Dios, sino también debemos de estar en Él. Maravilloso. Según 2 Corintios 5:21, nosotros llegamos a ser la justicia de Dios, no solamente por medio de Cristo, con Cristo o por Cristo, sino también en Cristo. Oh, maravilloso. En este versículo también nosotros podemos ver que no solamente llegamos a ser justos delante de Dios, sino que nos convertimos en la justicia viva de Dios. Ser justo es una cosa, pero llegar a ser la justicia es algo muy distinto. Por ejemplo, tal vez un objeto pueda ser dorado, muy brillante, muy bonito, pero es posible que no sea oro puro. Oh, qué maravilloso, queridos hermanos y hermanas, que nosotros en Cristo podamos llegar a ser la justicia misma de Dios.
¿Tiene usted realmente la confianza de declarar de que está en Cristo? Oh, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros hoy podemos declarar: Señor, yo hoy permanezco en tu persona viviente. No es por mis logros, no es por lo que yo te doy, no es por lo que yo hago, sino es por tu justicia, tu amor, que ha sido derramado, ha sido forjado dentro de nosotros. Oh, qué maravilloso de que podemos declarar de que estamos en Cristo, y nosotros, como creyentes genuinos, podemos testificar de que estamos en Él. Pero, dice, ¿estamos realmente de una manera práctica en nuestro diario vivir? ¿Somos uno con Él? Oh, queridos hermanos, muchas veces cuando estamos bromeando o estamos contando chistes, ¿estamos seguros de que estamos en Él o estamos fuera de Él? Necesitamos realmente, hermanos y hermanas, ser personas fieles, serios, con los que de corazón puro podamos realmente ser aquellos que vivimos y disfrutamos a este Cristo maravilloso. Bueno, queridos hermanos, vamos a introducirnos al tema que nos viene hoy. Realmente hemos visto cuál era realmente el tema general. Y hemos visto que el tema general era tomar el camino del pastoreo con el propósito de ¿qué? De predicar el Evangelio y avivar la iglesia. Queridos hermanos, necesitamos ser aquellos que ardemos en fuego para avivar a la iglesia, avivar a los hermanos. Oh, muchas veces los hermanos, nosotros mismos pasamos por muchas situaciones. Queridos santos, necesitamos tener ese corazón ensanchado para podernos poner en los zapatos de los hermanos, porque, como yo digo muchas veces, cada persona es un mundo, cada familia es un mundo. Por eso nosotros no podemos juzgar, porque no sabemos por qué situación. Por ejemplo, yo llegué al momento de que algunas veces siempre nos quejamos, pues fulano y que vea pasó por al lado mía y no me ha saludado. Oh, yo digo, Señor Jesús, ¿por qué estará pasando este hermano? No me ha dicho nada. Toca su corazón, Señor. Avívalo. Señor, fortalécelo por la situación que esté pasando, porque yo no puedo pasar por delante de un hermano y no decirle, Señor Jesús, oh, y saludarlo. Querido santo, oh, necesitamos ser aquellos, como dice la Biblia, ser de los de corazón puro. Maravilloso. Así que estamos para avivar la iglesia. Estuvimos compartiendo el mensaje número 1 que se titulaba, dice, llevar una vida en la cual pastoreamos a otro para la edificación de la iglesia. Si te das cuenta, todo culmina en la edificación de la iglesia, que es lo que Dios desea. Cristo está embelleciendo su iglesia, como dice en Efesios, ¿verdad? La está purificando, la está santificando por medio del lavamiento del agua en la palabra, porque el deseo de Cristo es presentar a la iglesia a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, madura, que realmente Cristo pueda tomarla como su esposa. Pero muchas veces los cristianos se conforman y dicen, bueno, cuando lleguemos al cielo, entonces ya la iglesia será edificada, porque aquí es imposible. No, es posible. Es posible. Lo único que necesitamos tomar a Cristo como nuestra vida para que realmente nuestro yo, nuestra ambición y todo lo que sea negativo se quede fuera. Pero Dios está edificando y Él no va a venir hasta que la iglesia esté madura. Así que no pienses, sino necesitamos volvernos por completo al Señor y lleguemos a ser ese templo del Espíritu Santo. Somos templo, Pablo lo dijo. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y ya no sois vuestros? Maravilloso. Y el mensaje 2 estuvimos tocando un modelo.
Lo estuvimos viendo, maravilloso, tanto el modelo de Cristo como el modelo del apóstol Pablo. Y dice el versículo, el punto 2 era el modelo establecido por el apóstol Pablo en cuanto al pastoreo. Él llegó a ser nuestro modelo. Ya no solamente Cristo, sino Él fue una réplica de Cristo aquí en la tierra. Él fue una representación, fue realmente un modelo que seguía las pisadas de Cristo. Cuando Él hablaba, era Cristo el que fluía. Cuando Él cuidaba con ternura, era Cristo el que cuidaba con ternura a través de Pablo. Aún Pablo, Señor Jesús, dice que llegó a ser, dice, nada rehuir, el comentaron este evangelio completo. Dice, día y noche he estado visitando a los santos y con lágrimas. Oh, queridos hermanos, aún no vimos a Jesús a veces de esa manera, pero ahora Cristo forjado en Pablo, Él lloraba, igual como cuando le llaman el llorón de Jeremías, cuando lloraba por aquel pueblo. No era Jeremías llorando, era Dios llorando por su pueblo, por toda la idolatría que allí había, y no oían la palabra por el profeta Jeremías. Así que, queridos hermanos, necesitamos ahora entrar en este bosquejo número 5 que dice así de esta manera. Mira qué punto. Ser reconciliado plenamente con Dios. Nosotros necesitamos, hermano, orar. Señor, quiero ser reconciliado plenamente con Dios. Dice, a fin de que nuestro corazón sea ensanchado para pastorear a otros. ¿Qué te parece? Este punto, nada más que el título, esto tiene para dar aquí 3 mensajes. Te lo digo, ser reconciliado plenamente. Yo quiero orar en esta mañana, no solamente por mí, sino por ti, por cada uno de los radioyentes. Y yo oro, Señor, que seamos, oh Señor Jesús, seamos reconciliados plenamente contigo, Dios mío, a fin de que nuestro corazón pueda ser ensanchado y podamos pastorear y cuidar a otros. Así que, hermano, entramos con el punto Romano 1, maravilloso, y dice así: el ministerio de la reconciliación tiene como fin, como la finalidad, este ministerio de la reconciliación, Dios tiene una finalidad, y es traernos de vuelta a Dios de una manera plena, cabal, completa y total. Oh, esto es maravilloso. Oh, Señor Jesús, esto me anima de verdad. Cuánto necesitamos estar involucrados en este hablar. Y cuando estamos involucrados en este hablar, estamos en esa atmósfera celestial. Estamos en ese paraíso que es donde Dios quiere. Adán y Eva, cuando estaban allí con Dios, se paseaban desnudos, disfrutaban, estaban en el paraíso, estaban en la atmósfera divina, estaban allí. Claro, inmediatamente que pecaron, si tú ves el capítulo 3 de Génesis, creo que es el versículo 24 aproximadamente, si no es el 24 es el 25. Y Dios dijo, sacad al hombre de ahí. Oh, querido hermano, qué terrible. Fue sacado de la presencia de Dios, fue sacado del ambiente, de la atmósfera de este Cristo maravilloso. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos ser reconciliados plenamente con Dios. En 2 Corintios 5:18 dice, mas todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, a ti y a mí, nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Me encanta. Oh Señor, quiero disfrutar este asunto. La letra A dice,
El ministerio de la reconciliación no tiene simplemente la finalidad de traer a los pecadores de vuelta, no a Dios, sino más que eso, de introducirnos a los creyentes absolutamente en Dios. Oh Señor Jesús, cuánto te amo, Señor. Gracias por esta realidad. Señor Jesús, oh Señor, quebranta mi corazón, Señor. Rompe todos nuestros esquemas, Señor. Quita todos nuestros planes. Quita todos nuestros proyectos. Señor, me gusta este proyecto tuyo. Tú quieres no solamente reconciliarnos, traernos y acercarnos a ti, sino aún mucho más. Tú quieres introducirnos en ti mismo. Oh, maravilloso. La letra B de este bosquejo dice: mientras que todavía no seamos enteramente uno con el Señor, es decir, mientras que no estemos con Él, ni hayamos permitido que Él esté en nosotros de una forma absoluta, queridos hermanos y hermanas, nosotros seguiremos necesitando el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio? Oh Señor Jesús, yo quiero recibir este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Oh Señor Jesús, la letra C dice: para que nosotros, hermanos y hermanas, podamos ser reconciliados con Dios. Para ser reconciliados nosotros plenamente con Dios, se requieren 2 pasos. Maravilloso. La moneda siempre tiene 2 caras. El avión siempre tiene 2 alas. Nosotros tenemos 2 pies. Para este asunto, para que nosotros podamos ser plenamente, ser uno con Dios, se requiere 2 pasos. El primer paso, ¿cuál es? En 2 de Corintios 5:19, nosotros podemos ver que el mundo es reconciliado con Dios. Pero en el versículo 20 son los creyentes quienes, habiendo nosotros sido reconciliados con Dios antes, nosotros ahora necesitamos reconciliarnos mucho más ahora con Dios. Necesitamos reconciliarnos mucho más. Fuimos reconciliados, pero ahora una vez reconciliados, nosotros necesitamos ser consagrados, ser íntegros, ser puros para Dios. El versículo 19 del capítulo 5 dice así: a saber, que Dios en Cristo dice que estaba reconciliando al mundo y no imputándole a los hombres sus delitos. Y dice que Dios mismo puso en nosotros las palabras, el ministerio de la palabra de la reconciliación. Y el 20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, exhortando a Dios por medio de nosotros. Y ahora dice el apóstol Pablo, termina el versículo 20, dice: os rogamos en el nombre de Cristo, dice, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Y ahora el punto 2 dice que el primer paso de la reconciliación es reconciliar a los pecadores con Dios, separándonos del pecado, ¿no? Y dice, a saber que Dios en Cristo, que lo hemos leído, estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándole a los hombres sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Maravilloso. Así que puso en nosotros, primero nos reconcilió y ahora puso en nosotros las palabras
el ministerio de la reconciliación. Así que, hermanos y hermanas, con este propósito, Cristo murió por nuestros pecados para que Dios nos los pudiera perdonar. ¿No es maravilloso que el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado? Oh, gracias, Señor Jesús, porque tú fuiste a la cruz. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios, dice, porque primeramente os he transmitido lo que asimismo recibí, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Maravilloso. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Y todo eso con un propósito, del que quería reconciliarnos e introducirnos en el Padre, en la incorporación de este Dios triuno maravilloso. En Lucas 24:46 le dijo, así está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Señor Jesús. Y el 24:47 dice, y que se proclamase en su nombre el arrepentimiento para el perdón, dice, para el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. Maravilloso. Y dice aquí también, primera de Juan, el apóstol Juan que escribió allí en la isla de Pasmo. Maravilloso. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. Así que necesitamos reconciliarnos, como dice el título del mensaje, plenamente con Dios, para que Él pueda ensanchar nuestros corazones. Pero necesitamos ver este asunto de que nosotros, nuestros pecados, nos han sido perdonados por causa de su nombre. Maravilloso. Señor Jesús, gracias porque tú realmente, Señor, nos has dado vida juntamente contigo mismo. Amén. Dice la letra B aquí. Dice, este es el aspecto objetivo de la muerte de Cristo. Con relación a este aspecto, Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz, para que Dios, dice, para que Dios, oh maravilloso, para que Dios los juzgara por nosotros. Maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, porque esto es lo que había en tu corazón. Primera de Pedro 1:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, dice, vivamos a la justicia, dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias, Señor, que fuimos sanados. Señor Jesús, maravilloso. Hay otro versículo por otro lugar que dice, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. En Isaías 53:11 dice así este versículo, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por el conocimiento de él. El justo, dice, siervo mío, hará justo a muchos y llevará, dice, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Ya estaba profetizado aquí en el libro del profeta Isaías. Y sigue diciendo 53:12, dice, por tanto, yo le daré porción con el grande, y con el fuerte repartirá él el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y fue
contado por los transgresores, dice, pero Él solo llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. 53:12. Este versículo 11 y 12 es muy animante, porque esto fue lo que profetizó el profeta Isaías en cuanto a nuestro Cristo amado, maravilloso. Dice también en 9:28, así también Cristo fue, dice, ofrecido una vez para siempre, dice, para llevar los pecados de muchos, y por segunda vez, ya sin relación, dice, aparecerá en salvación a los que con anhelo le esperan, a los que con anhelo le espera, así que le esperamos. Colosenses 1:22 dice, ahora Él os ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne. Si hemos sido introducidos en su cuerpo de carne, dice, por medio de la muerte, para presentaros, dice, santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y Romanos 8:3, este versículo ya es algo tremendo, porque nos dice, porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil, por la carne, Dios mismo, dice, enviando a su propio Hijo, dice, en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Maravilloso. Queridos hermanos y hermanas, este versículo de Romanos 8:3, muy animante, muy aclaratorio. Por eso necesitamos introducirnos en la palabra del Señor. Y la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta dividir, dice, el alma del espíritu. ¿No es maravilloso esto? Porque nosotros podemos estar en el espíritu, podemos estar en el alma. Al estar en el alma estamos en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. Pero el propósito de Dios es que nosotros estemos y permanezcamos en el espíritu para gloria de Dios Padre y poder realmente ser ese instrumento que Dios desea y necesita reconciliarnos por completo, no solamente para acercarnos a Dios, sino para introducirnos dentro de Dios mismo. Así que, maravilloso. Vamos a hacer aquí un paro, vamos a poner una canción y espero que disfrutéis de esta canción muy rica. Y en breves minutos estaremos aquí de vuelta. Amén, Señor Jesús. También estamos enviando
queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, gloria al Señor, estamos aquí de vuelta en esta segunda parte de este versículo maravilloso que os voy a leer y de este tema general, tomar el camino del pastoreo para predicar el Evangelio y avivar la iglesia. ¿No te anima esto? Este es el punto general, pero realmente tenemos el mensaje que estamos compartiendo ahora. Y el mensaje que estamos compartiendo ahora es un título maravilloso. Dice ser reconciliado, pero dice aquí la palabra plenamente con Dios a fin de que nuestro corazón sea ensanchado para pastorear a otro. Maravilloso. Señor Jesús, para pastorear a otro. Hay un versículo aquí que ya lo hemos leído antes, pero a mí me anima de verdad el leerlo otra vez de nuevo, e incluso yo creo que lo leeremos después de más mensajes, ¿no? Es el 5, capítulo 5, versículos del 18 al 20. Lo hemos leído anteriormente. Maravilloso. Dice, mas todo proviene de Dios. Eso es lo que tenemos que orar. Señor, gracias que todo proviene de ti. Quiero estar en el lugar donde todo lo que nosotros hagamos provenga de ti. Mas todo proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? Dice, consigo mismo. Oh, Señor Jesús, gracias que nos reconciliaste consigo mismo por Cristo. Y no solamente nos reconcilió con Él, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto dice, a saber, que en Cristo Dios mismo estaba reconciliando consigo al mundo y no imputándole a los hombres sus delitos. Maravilloso, no imputándole al hombre sus delitos. Y dice que el versículo, porque estoy leyendo el versículo, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que hermanos y hermanas, dice aquí el versículo, somos embajadores en el nombre de Cristo, exhortándoos Dios por medio de nosotros. Y termina diciendo, os rogamos en el nombre de Cristo, dice el apóstol Pablo, reconciliaos con Dios. Señor Jesús, si queremos ser reconciliados. Hermanos y hermanas, los libros de Primera y Segunda de Corintios, estos dos libros demuestran que los creyentes de Corinto, después de que fueron reconciliados parcialmente con Dios, ellos, la mayoría, seguían viviendo en la carne. Esa palabra nos lo dice ahí, si tú lees las cartas de los Corintios, el apóstol Pablo, él comienza con muchas recomendaciones. Os ruego, hermano, que seáis uno, que no haya entre vosotros contienda, que no haya divisiones. Hermanos,
Esta carta va escrita a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, que han llegado a ser santos. A la iglesia, dice, de Dios que está en Corinto. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús. Y sigue diciendo el versículo ahí. Dice, Señor de ellos y nuestro. Porque podemos decir, no anda ordenadamente, pero ese no es su Señor. Él sí es nuestro, no, es de ellos y nuestro. Lo que pasa es que necesitamos orar y que el Señor nos dé un corazón ensanchado para llevar, no solamente reconciliar al hombre con Dios, sino introducirlo dentro de Dios. Oh, maravilloso. El apóstol Pablo, él incluso, si tú lees el versículo 19 del capítulo 4 de Gálatas, él dice, por cuanto yo sufro, dice, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que los corintios seguían viviendo en la carne. Ellos vivían en su hombre exterior, es decir, que entre ellos y Dios quedaba un velo separador de la carne, es decir, el hombre natural. Y este velo corresponde al velo que estaba dentro del tabernáculo. El velo ese que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Ese velo no lo podía atravesar nadie, solamente el sumo sacerdote una vez, y allí por medio del Urín y el Tumín, Dios le hablaba para que él pudiera hablar al pueblo. Entonces había un velo, esto era la carne, pero si nosotros disfrutamos y vivimos y dejamos ser introducidos dentro de Dios, ese velo fue rajado y nosotros podemos tener libertad para entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo, atravesando ese velo que fue rajado por medio de Cristo en la cruz. Ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 19, ahí se nos dice muy claramente, lo podéis leer, que dice que se nos abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros pudiésemos entrar a la presencia de Dios. Y ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dice que no se refiere al velo que se hallaba en la entrada del lugar santo, no, porque supuestamente los corintios ya habían entrado en el lugar santo, pero lo que realmente necesitaba era entrar en la presencia de Dios, que es lo que realmente es este mensaje. Dios quiere introducirnos, reconciliarnos no solo con Él, sino introducirnos dentro de Él. Entonces estaban en el lugar santo. Señor Jesús, los creyentes de Corintios quizás se hallaban allí en el lugar santo, mas no estaban en el lugar santísimo. ¿Qué significa esto? Esto significa que todavía estaban separados del lugar donde se encontraba Dios. Por tanto, no había sido reconciliado con Dios de una manera completa. Así que yo pregunto, Señor, ¿estoy yo reconciliado de una manera completa contigo? ¿Estoy en el atrio o estoy en el lugar santísimo? ¿En el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo? Así que, hermanos, hermanas, necesitamos ser reconciliados de una manera completa. Maravilloso. Ahí hemos leído el versículo ese 19, que es el mundo el que debe reconciliarse con Dios, mientras que en el versículo 20 son los creyentes, nosotros ya son aquellos que ya habíamos sido reconciliados con Dios, en los que debíamos de haber sido más reconciliados con Él. Así que esto indica claramente que se requiere 2 pasos para que los hombres sean completamente reconciliados, que lo hemos visto
anteriormente en la primera parte, que seamos plenamente reconciliados con Dios. Y el primer paso consiste en que los pecadores sean reconciliados con Dios de tal manera que sean separados del pecado, es decir, quitarse del atrio para entrar en el lugar santo, pero eso es como la entrada. Pero con este propósito, Cristo murió por nuestros pecados, maravilloso, dando por resultado que Dios nos perdonara los pecados. Y este es el aspecto objetivo de la muerte de Cristo. Y en este aspecto realmente Él llevó nuestros pecados en la cruz para que Dios los juzgara en Cristo por causa de nosotros. Así que el segundo paso consistía en que nosotros, los creyentes, que muchas veces vivimos en la vida natural, sean reconciliados con Dios de tal modo que ya no seamos aquellos que vivamos en la carne. Y con este propósito, Cristo murió en la carne, dando por resultado de que nosotros seamos aquellos que vivamos para Él en una vida de resurrección. Así que vamos a seguir continuando este mensaje que nos quedamos, Señor Jesús. Y nos quedamos en el punto 3, aquí, que dice así. Dice, el segundo paso de la reconciliación es reconciliar. Dice reconciliar, que es lo que me está hablando, donde va a entrar, con los creyentes que viven en la vida natural. Y con esta manera, el deseo de Dios es que Él quiere apartarnos de la carne para que podamos ser introducidos. Leo otra vez el versículo 20 para que se nos quede esto más claro. Primero nos reconcilia, pero con el resultado de esa reconciliación, dice el 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, exhortando a Dios por medio de nosotros, dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, como diciendo, ser y permanecer en la presencia, dentro de este Dios triuno maravilloso. Amén. La letra A dice, con este propósito, Cristo murió por nosotros. Dice, las personas, a fin de que vivamos para Él en una vida de resurrección. Vivamos en Él en una vida de resurrección. Por eso a mí me encanta el versículo 14 de este mismo capítulo, que hemos leído el versículo 19 y 20 y el 20. El 14 a mí me anima. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Este amor de Cristo tiene que revolucionar todo nuestro ser. Nos constriñe, dice, habiendo juzgado así, que uno murió por todos. Así que por siguiente, todos murieron. ¿No es maravilloso esto? Y por todos murió, dice el 15. ¿Para qué? Para que los que viven, digamos los que vivamos, ya no vivamos para nosotros, para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó realmente por nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. La letra B dice, este es el aspecto subjetivo de la muerte de Cristo. Con relación a este aspecto, Él fue hecho pecado por nosotros, fue hecho pecado por nosotros para ser juzgado y puesto a muerte por Dios, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, a fin de que fuésemos hechos, sido justicia de Dios en Él. Maravilloso. El 21 del capítulo 5, porque hemos leído el 14, el 15, el 19 y el 20, pero el 21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en Él. ¿No te anima esto maravilloso?
llegásemos a ser justicia de Dios en él. En cuanto al aspecto objetivo de su muerte, Cristo mismo llevó nuestro pecado, y en cuanto al aspecto subjetivo, Él fue hecho pecado. Él fue hecho pecado. Eso lo podemos ver. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Escucha, a fin que nosotros, habiendo muerto al pecado, ahora nosotros, al haber muerto al pecado, vivamos a la justicia. Y dice aquí, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Oh Señor Jesús, muchos todavía, sí, quieren ser liberados. Yo tengo este espíritu maligno, yo tengo esto. Cuando tú recibes a Cristo y tú experimentas esta realidad, tú eres liberado, porque la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Así que si tú moras en el Espíritu, en esa atmósfera, en ese ambiente del paraíso, ahí no hay nada que hacer. Pero claro, cuando el hombre cayó, como he dicho antes, en Génesis 3, Dios mandó a que sacaran al hombre de allí, de aquella atmósfera, de aquel ambiente, de aquella situación placentera. Pero Dios nos ha vuelto ahora a que nosotros podamos disfrutar de este paraíso. Dice, por cuanto por su llaga fuisteis vosotros sanados. Fuimos reconciliados, fuimos realmente llevados a Él de regreso. Pero ya no solamente de una manera de regreso y ya estoy aquí, no, sino más todavía. El apóstol Pablo hablaba estas palabras con el deseo, con la meta, con la intención de introducirnos dentro de Él. Ya he leído antes, no lo he leído, pero lo conozco este versículo, y os he leído cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 19, él sufría dolores de parto hasta que Cristo dice, sea forjado, sea formado dentro de vosotros. Ese es el deseo de Dios, para que nosotros podamos pastorear y cuidar a otros, porque el mundo, el deseo de las naciones es Cristo. La gente a quien desea es a Dios mismo. Sí. Los hombres no desean un buen piso, un buen confort, una buena comida, unos buenos hijos. Todo eso lo tenemos y lo pueden tener mucha gente. Pero el propósito de Dios, lo que realmente la gente desea, es que Dios entre dentro de ellos y ellos dentro de Dios. Porque para eso nosotros fuimos creados, a la imagen y semejanza de Dios. Para que Dios mismo realmente sea formado en nosotros, como ese guante que ha sido diseñado y creado a la imagen de la mano, y como el zapato ha sido creado y diseñado a la imagen del pie y semejanza, y como un calcetín ha sido creado a la imagen y semejanza del pie, y como un sobre de carta ha sido creado a la imagen y semejanza para una carta, y Charles Arbusson. Es decir, pero no se realiza la función de estos objetos que os he estado mencionando hasta que entra para lo que realmente fue creado. El guante con la mano dentro, el zapato con el pie dentro, el calcetín con el pie dentro y el sobre con la carta dentro. O el monedero con las monedas y los billetes dentro. Entonces pueden cumplir para lo que realmente los fines que fue creado. Nosotros, el hombre, fue diseñado y fue creado para contener a Dios y vivir Dios dentro de nosotros. Mientras que Dios no esté dentro de nosotros, se forje en nosotros, viva en nosotros,
resida en nosotros, queridos hermanos, nosotros seremos insatisfechos. Estaremos, como se suele decir, siempre amargados. Oh Señor Jesús. Pero una vez que nosotros hemos recibido a Cristo, ya no puede haber amargura en nosotros, no puede haber tristeza, no puede haber cosas raras en nuestra mente. Así que el Romanos 8:3 dice, porque por cuanto la ley no pudo hacer, por cuanto era débil, claro, cuando nosotros no teníamos a Dios, el judío tenía la ley, pero era débil. Dice, porque la ley dice que no pudo hacer, por cuanto era débil. ¿Qué ocurrió? Era débil por la carne. ¿Qué ocurrió? Dice, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, quiere decir que Cristo vino, pero en él no había pecado, en él no había engaño en su boca, él no había maldición, en él no había amenaza, sino él encomendaba todo a quien juzga justamente. Dios enviando en semejanza, dice, de carne de pecado, dice, y en cuanto al pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Por eso él, cuando fue a la cruz, dice, el que no tenía pecado, por ti y por mí se hizo pecado. Por eso, queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser rotos, ser quebrantados, ser realmente humillados. Oh, este Cristo, hoy Él quiere forjarse dentro de nosotros. El 5:21, que es lo que yo os quería compartir, bueno, lo que he compartido, que dice, aquí escrito, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Pudiésemos llegar a ser justicia de Dios en él. Maravilloso. La letra D. Debido a que nosotros aún estamos separados de Dios y debido a que no somos plenamente uno con Él, ni estamos en completa armonía con Él, nosotros, hermanos y hermanas, escucha, dice, necesitamos el segundo paso de la reconciliación. El segundo paso de la reconciliación, ¿cuál es? No quedarnos en el lugar santo, sino entrar por completo en el lugar santísimo, que allí es donde está la presencia de Dios y podemos hablar, conversar, y Él nos habla a nosotros. Maravilloso. Tenemos un Dios que puede hablarnos, tenemos un Dios que es hablante, habla a nosotros. Aún podemos tocarle, es un Dios tocable, podemos tocarlo. Pablo dijo, Juan dijo, lo que hemos visto es visible. Dice, lo que palparon nuestras manos es tocable. Tocante el verbo de vida, dice, eso os anunciamos. Ellos pudieron absorber, pudieron saborear de este Cristo maravilloso. Por eso dice, esto os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente no es de fulano ni con el otro, no. Nuestra comunión verdaderamente es con su Hijo Jesucristo. Maravilloso. Amén. La letra E dice, es necesario de que el aspecto subjetivo de la muerte de Cristo sea aplicado a nuestra situación y a nuestra vida natural. Y a nuestra vida natural. Y esto está en Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Escucha, para que el cuerpo de pecado sea anulado a fin de que ya no sirvamos más al pecado como esclavos. Ya no somos más esclavos. Hermanos, hemos sido libertados, libres. Dice el capítulo 8 de Romanos, el 13,
porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Mas si hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Maravilloso. Hermanos y hermanas, esto es glorioso. Señor Jesús. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencia. Dice, han crucificado la carne, dice Señor Jesús. Esto es maravilloso. No, con nuestras pasiones, con nuestras concupiscencias, nuestros pecados. Oh, Señor Jesús, logra tú esto en nosotros, Señor. Mateo 16:24, después de que Pedro había ya recibido una revelación, una visión, dice el Señor Jesús a Pedro, dice, y entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Toma su cruz y sígame, para que nosotros podamos ser plenamente reconciliados con Dios. El Padre pone de manifiesto nuestra vida natural y nos revela nuestra, escucha, verdadera condición. Nos revela la verdadera condición nuestra. Dice en Primera de Juan 1:5, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, dice, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Y el 7 dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Yo no sé, hermano y hermana, pero esto tiene que realmente hacernos estar desesperados por el Señor. Sigo, porque ya estamos a punto de terminar. Dice que como resultado nosotros condenamos nuestro ser natural y aplicamos la cruz de modo subjetivo. Y esta aplicación de la muerte de Cristo crucifica nuestra vida natural. Crucifica nuestra vida natural. Al ser crucificado nuestro hombre natural es cuando nosotros experimentamos el segundo paso de la reconciliación. En este paso dice que el velo de nuestro hombre natural es rajado a fin de que podamos vivir en la presencia de Dios. ¿No es esto maravilloso? Ahí donde se cumple el versículo que en Hebreo capítulo 10, el escritor, que creo que es Pablo, no dice quién es el escritor, pero nadie podía haber escrito esa carta sino Pablo, que dice que se nos ha abierto un camino nuevo y vivo para que nosotros pudiésemos tocar el trono de la gracia y decir y introducirnos para el oportuno socorro. Es decir, Él es nuestro auxilio y podemos entrar a la presencia de Dios. El segundo paso de la reconciliación no se efectúa, dice, de una vez para siempre, sino que esto se lleva a cabo de una forma continua. Poco a poco nosotros estamos siendo introducidos dentro del Dios triuno, digamos de una manera práctica y viviente, y Él dentro de nosotros. Es decir, hemos sido salvos, hemos entrado en el lugar santo, tenemos la presencia de Dios, tenemos realmente el disfrute de Dios, hemos sido limpiados por su sangre, hemos llegado a ser hijos suyos, pero ahora necesitamos, como dice aquí, dice que esta reconciliación no se efectúa de pronto de una vez para siempre, sino que esto se está llevando a cabo de una forma continua, de una forma poquito a poco, y Él realmente nos va saturando por completo. Así que mediante estos dos aspectos,
Su muerte reconcilia plenamente con Dios a quienes, a los escogidos de Dios. Romanos 5:10 es un versículo que nosotros deberíamos de memorizar, porque es un versículo muy, muy, muy animante, hermano y hermana, de verdad. Este versículo dice así: porque si siendo nosotros enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, escúchame, esta es la primera parte. Nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Eso es, digamos que hemos sido reconciliados con Dios, pero ahora, por medio de esa reconciliación, Dios quiere introducirnos y ser mezclado totalmente con Él. Y la segunda parte de este versículo dice, mucho más. Escucha lo que dice. El versículo dice, mucho más. Una vez ya que estando reconciliados, dice, seremos salvos en su vida. Seremos salvos en su vida. Segunda de Corintios 5:19 dice, a saber, Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándole a los hombres sus delitos, sino que Él después también, mucho más, puso las palabras de la reconciliación. ¿No es maravilloso? Y ahí es cuando nosotros llegamos a ser esos embajadores de Cristo. Y el apóstol Pablo anima y nos dice, otra vez os digo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios, Señor Jesús. Es maravilloso. Aquí vamos a terminar ya. Y me gustaría, a ver si encuentro, no sé, un himno, el 317, voy a ver la hora que es. No hemos pasado ya un par de minutos, pero os leo unas cuantas estrofas solamente, que dice, escucha, cuando estamos hablando de reconciliar, de entrar, el himno este 317, comienza diciendo, excavá, 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 3 veces, excavá, dice, la condenación del alma excavá, excavá, dice, excavá, excavá, la condenación del alma excavá, toda culpa quitá, y su vida fluirá, aleluya, excavá, excavá, dice, excavá, la condenación del alma excavá. Leo la estrofa 2 y aquí voy a terminar porque no me estoy pasando ya del tiempo. Dice, excavá, excavá, excavá. La imaginación tan vana excavá. Otra vez dice, excavá, excavá, excavá. La imaginación tan vana excavá. Dice, sueños vanos quitar. Y su vida fluirá. Aleluya. Excavá, excavá, excavá. La imaginación tan vana excavá. Ya entra aquí la estrofa 3, pero la semana que viene, posiblemente, como tendremos más tiempo también, seguiremos con este bosquejo. Voy a leer el bosquejo, dice el bosquejo a ver, el mensaje 5, que os lo voy a leer para que vosotros veáis. Dice así, ser reconciliado plenamente. Ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos reconciliados plenamente con Dios a fin de que nuestro corazón sea ensanchado con el propósito de que podamos ser aquellos que pastoreamos a otros. Así que muchas gracias por este tiempo, por estar ahí escuchando, y hasta el próximo día en esta misma emisora estaremos aquí para compartir con vosotros estas inescrutables riquezas de Cristo. Amén.